La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en todo lo que se hace en el día de hoy. Quiero entrar en lo que es la palabra del Señor y quiero que vean el título. El título es Provida. Yo les dije que iba a hablar de eso en el día de hoy. Justamente Ryan y Belén me pidieron que presentara al pequeño ante Dios. Pero no es coincidencia. Incluso Belén me dijo unas palabras muy interesantes y significativas. Belén me dijo, no quiero que pase mucho tiempo, porque recién va a cumplir el mes el pequeño. Quiero que sea pronto, quiero dedicarlo a Dios. Yo vi la urgencia de Belén y dije, Señor, esa urgencia debiera tener todas las madres del mundo para con sus hijos. No una urgencia de destruir a sus hijos, sino una urgencia de darles vida, de traerlos a los pies de Cristo. Por eso el título, Provida. Y a lo mejor con este tema yo voy a tocar, como dicen vulgarmente, pisar algunos callos, porque es fuerte lo que voy a hablar. Es complicado y delicado. Han hecho multitudes de daño a personas que hablan lo que voy a hablar hoy día. Pero la verdad no se puede esconder. La verdad se tiene que manifestar de una forma clara, sin reservas y pelos en la lengua. La palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículos 6 al 14, si me permiten, dice de la siguiente manera: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará a Cristo. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para darte a ti la honra y la gloria eternamente. Háblanos a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar sus asientos. Hermanos amados, ustedes habrán estado escuchando hace ya varios días, semanas incluso, lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Quiero decirle que la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos Satanás vomitará, dice, toda clase de abominaciones. Y cuando habla de abominaciones, no habla de abominaciones que sean para usted, para mí o para el mundo inconverso necesariamente, sino que son abominaciones desde el punto de vista santo y divino de Dios. Él las considera como abominaciones.
aunque la gente las considera como buenas ideas, bendiciones, progreso social. Pero Dios lo considera abominación, y toda abominación merecerá su castigo. Años atrás vimos una muerte de millones de personas. Hasta la fecha se sigue hablando y conmemorando el hecho del famoso Holocausto, el genocidio más grande de la historia, donde se dice que un número de 6 millones de judíos murieron quemados, ahogados o de alguna forma u otra asesinados por la decisión de un hombre. Este fue Hitler. Y hasta la fecha, si se llegaran a encontrar generales o soldados que hayan trabajado para este grupo nazi, los llevan entonces a juicio. Algunos dicen que no fueron necesariamente 6 millones de judíos los que fueron sacrificados, sino que algunos piensan que calculando las secuelas que esto llevó, se pudieran contar hasta 20 millones. Es un número que se dice, no sé si será una realidad, pero el asunto es que millones y millones murieron, y ese fue el genocidio más grande de la historia. Pero hoy, en el día de hoy, hablamos de otro tipo de genocidio. Y es muy conocido entre usted y yo, porque ya la palabra se ha acostumbrado a nuestros oídos y la palabra se ha acostumbrado a nuestro vocabulario. Aborto, aborto. No le llaman sacrificio, no le llaman asesinato, le llaman aborto, lo cual significa dejar y descontinuar algo en proceso. Si estuviéramos en la formación de algo, de un edificio, y dejan de construir el edificio, entonces se ha abortado el plan, se ha dejado de construir. En el caso de los bebés se le llama aborto porque ellos descontinúan el proceso de crecimiento, implicando de que una persona como usted y como yo, que ya hemos nacido, si se nos detiene el proceso natural de la vida de crecer, se nos ha llevado a cabo entonces el aborto del proceso de crecimiento. Se aplica a todo progreso de crecimiento. Estamos entendiendo lo que es un aborto. La palabra aborto no significa de que se va a abortar, en este caso cuando se habla de bebés, a un feto o a un poco o a una acumulación de moléculas sin vida y sin sentido, sino que se habla de descontinuar el crecimiento normal de la vida, solamente que en vez de fuera del cuerpo, dentro del cuerpo de una mujer. Interesantemente, buscando estadísticas, solamente muere un aproximado de 1.100 niños o infantes en violencia doméstica en el año. O sea que cuando los padres se enojan y hay muerte en el hogar porque un papá se volvió loco o una mamá se volvió loca y mató a sus hijos, equivale a un aproximado de 1.100 en el año. Esto es para que ustedes puedan tener un balance y una comparación de las demás cosas. Cuando tomamos en cuenta los accidentes automovilísticos, en suma total de un año equivalen a 2.500 aproximadamente en muertes por causa de choques. Luego tenemos el ejemplo de que enfermedades de toda índole, cualquiera que sea, hay un aproximado de 33.000 en el año de muertes. Claro, el COVID hizo una diferencia.
El Omicron hizo una diferencia. Pero cuando se toma enfermedades regulares, tomando la excepción del COVID, 33,000 aproximadamente. No obstante, cuando llegamos a contar los abortos que se llevan a cabo en el año, solamente en los Estados Unidos, estamos hablando de 1,600,000 aproximadamente de los que se pueden contar. Ahora, esto equivale a un aproximado de 60 millones de bebés que han sido sacrificados en aproximadamente 49 años. Yo puse 50 años porque ya estamos llegando al límite. Desde el año 1973, cuando la famosa Corte Judicial de los Estados Unidos decidió abruptamente legalizar el aborto. Habían 46 estados de los Estados Unidos que tenían control del aborto. En otras palabras, que no lo permitían. Que si se tenía que hacer un aborto, tenía que ser únicamente por 3 cosas básicamente simples, que yo se las voy a explicar ahora. Y si no fuera porque la mujer estuviera en peligro de muerte, entonces pudiera abortarse. A no ser que hubiera sido una violación y una mujer quedara embarazada porque fue violada, entonces se pudiera abortar. Algún tipo de incesto familiar, que haya quedado embarazada. Pudieran ser excepciones y la Corte decía, puede llevarse a cabo el aborto con cierto control. Pero llegó un momento, y ese día fue enero 22 del año 1973, cuando 9 de estas personas con gran autoridad judicial en los Estados Unidos, 7 de ellos dicen, hay que matar a los bebés que todavía no han nacido si la mamá quiere. Desde el momento en que ellos decidieron eso, instantáneamente 46 estados de los 50 estados de Estados Unidos, en un minuto, quedaron instantáneamente legalizando el aborto. Y cualquier persona que fuera no tenía ni siquiera que preguntarle al doctor. Y durante los primeros 3 meses, lo que se llama la primera parte, el primer trimestre, la mujer podía decidir sin cuestionarle nadie. Llegar a la clínica, pagar por su aborto y se acabó. Y eso fue legítimo y legal. Cuando se decidió eso, empezando desde el año 1973, subió el aborto inmediatamente a 1.6 millones y continuó el aborto hasta el año aproximado de 1990, y todos los años se abortaba esa cantidad de bebés aquí en los Estados Unidos. Ahora ustedes pueden ver de que esto fue bajando. Desde el año 1990, 2000, fue bajando hasta la fecha. ¿Y por qué? ¿Por qué ya no han habido tantos abortos? Yo les voy a decir por qué. Porque hay gente como usted y como yo, que nos pusimos esta camiseta y fuimos a orar, nada más, no a tirar piedras, no a levantar carteles. Lo único que se levantó
fue sencillamente la Biblia y la oración. Y fue bajando el índice de abortos hasta la fecha. Tanto ha bajado de que se han cerrado clínicas cerca de esta área. Hemos recibido la información de que han cerrado clínicas. ¿Por qué? Porque usted ha ido a caminar, a orar a un Dios que está en contra del aborto. Y a un Dios que dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. A un Dios que dijo, dejad que los niños vengan a mí porque es de ellos. A un Dios que dijo, si no fueres como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Y a un Dios que dijo, no matarás. Hermanos, gracias al Señor, porque ahora último han surgido, y no por casualidad, el antiguo presidente, que muchos lo odian y lo siguen odiando, bueno, tendrá sus razones, puso a 3 personas que tienen total autoridad en esta Suprema Corte Nacional o de los Estados Unidos. Y en este momento hay 6 de ellos que están totalmente en contra del aborto. Y por causa de estos 6 que ellos dicen, debe quitarse esto. Entonces ahora todo Estados Unidos se están levantando en masas y están yendo a las casas de ellos a picotearlas, a decir que están mal ellos. Están levantando sus panfletas diciendo, queremos abortar, no te metas con mi cuerpo. Y hay odio en contra de lo que ellos están decidiendo. No se ha decidido todavía. ¿Sabe cuándo se decide? Si ha escuchado bien las noticias, se decide a fin de junio, a principios de julio. Si ellos quitan totalmente la famosa Roe versus Wade, si ellos lo quitan completamente, entonces revocaron lo que se llevó a cabo en el año 1973 y ahora entonces habría un mayor control en cuanto al aborto. ¿Saben lo que han dicho algunos? Si el aborto se hace ilegal, este país va a ir a una oscuridad. En otras palabras, si quitamos el aborto, dicen ellos, este país va a ir entonces a las tinieblas. Lo ponen al revés, le meten miedo a la gente. Cuando no, si se hace el aborto ilegal, van a haber más niños vivos. Va a haber más familia en el hogar. Va a haber bendiciones en los hogares. Porque el dicho común dice que detrás de cada niño que viene una bendición. Pan viene a la mesa de aquel hogar. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Éxodo 21-22, si hirieran a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que juzguen los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Quiero decirles algo. Me imagino que algunos de ustedes sabrán lo que yo les voy a explicar. Pero cuando uno se mete a estudiar todo esto y a entenderlo bien y a informarse, y cuando uno tiene que leer abruptamente y desgarradamente y quizás que otra terminología se pudiera inhumanamente utilizar, cuando un doctor introduce las pinzas y corta en pedazos a un bebé y el niño comienza a moverse para poder defenderse y a pegar gritos internamente, porque es una vida. Ocurre lo que usted está leyendo en este momento. Por eso que yo pongo ahí
y hago un círculo a las palabras. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, lo mismo que hace un doctor con el bebé. Eso es lo que dice Dios que tendrá que pagar aquel que lo hace. Mano por mano, pie por pie, quemadura con quemadura, cuando inyectan salina para que queme el cuerpecito del niño. Herida por herida, golpe por golpe. No es una coincidencia. Jamás he pensado de que la Biblia es una coincidencia. Toda la palabra de Dios está nítidamente, como dice la palabra de Dios, hasta la coma, hasta un punto se cumple. Si Dios lo puso ahí, es para que entendamos bien lo que Dios nos intenta decir. Está ese versículo de Éxodo 21, 22, es describiendo un bebé abortado. Ahora yo les dije, hermanos, ¿cuál es el porcentaje de los abortados? El porcentaje actual es de 33% de las madres que están embarazadas abortan. Y 1 de cada 3 bebés son abortados. Si llegara a ver a alguien que hubiera abortado, no significa que se acabó el mundo. No significa de que va a ir al infierno tampoco. Significa que necesita perdón y necesita arrepentimiento en su corazón. Cuando hablamos de las razones de los abortos, son muchos. Pero debemos entender una cosa, que el aborto no es un asunto social en el día de hoy. No es que un grupo levante más carteles que el otro. No, unos pelean por el derecho que tiene la mujer y otros derechos son peleados por el que no tiene derechos. Por el niño que no puede hablar, por el niño que no puede decir, por favor, no me hagan daño. Uno pelea por los principios bíblicos, otro lucha por los principios carnales y satánicos. Porque ahora les voy a mostrar qué significa el aborto desde un punto de vista bíblico. Totalmente diabólico, totalmente satánico. Es sorprendente que en este caso las mujeres que abortan son manipuladas por entidades antagónicas. Así que no es un asunto meramente social, ni es una propaganda política, ni únicamente un derecho que tiene la mujer. Tampoco es una cuestión de planificación familiar, ni una liberación feminista. No. El aborto, hermanos, visto desde un punto de vista bíblico, el aborto es un crimen, es muerte, es pecado. Es una violación de los decretos establecidos por Dios. Es una directa provocación al Dios que da la vida y es penado y condenado por Dios. Y el que comete pecados no quedará sin castigo. Los abortos son un asesinato en primer grado, calculado y premeditado y complotado entre los padres, los abortistas y los gobiernos que legalizan estos actos diabólicos. Y con tanta osadía y orgullo se caminan por las calles diciendo: hay que abortar, hay que matar. Quería decirles en cuanto a las razones de los abortos. Noten esto. 0.3%, ni siquiera el 1%,
0.3% es por causa de violación. Se abortan. 0.3, con un punto al frente. El segundo número es malformación de bebés. El doctor dice viene totalmente mal formado. Viene con, qué sé yo, con 3 cabezas, algo por el estilo. 0.5%. Incesto, 0.03%. Prevenir muerte materna, que la mamá esté en críticas condición de que si da a luz muere, equivale a un 0.1%. Salud maternal, de que tenga que ver que la mujer se enferme al tener el hijo, 0.8. Elección de género, 0.1. En otras palabras, que decida, quería un varón y le salió una hembra, o viceversa. Hay que abortarlo entonces porque salió varón y yo quería hembrita. Pero sorprendentemente, control de la natalidad, o sea, porque quiero y punto, se aborta el 98.3%. Tengo muchos hijos, ya tengo 3, no quiero el cuarto, se acabó. Mátenlo. Quería 2 hijos, salió uno tercero, ya no lo quiero, mátenlo. Eso significa control de la natalidad. Otra cosa es lo más común y corriente, ya que menos del 5% de los abortos son legítimos o necesarios. Solamente el 5% o menos son necesarios, porque el 95% son por causa de fornicación. La joven se metió con alguien y quedó embarazada. No puedo casarme, soy muy joven, voy a tener que dejar la escuela, voy a tener que dejar el trabajo, voy a tener que matar al niño. Tengo 16 años, va a ser dificultoso para mi familia, embarazoso para mi familia, vergonzoso. Hay que matar al bebé. Una madre que yo conocí, que me dijo que había abortado. ¿Por qué? Porque el hijo era de otro hombre, no del esposo. Yo la conocí a esa señora. Y como ella, muchas, 95% de los abortos son de esta categoría. Pecado, por causa de pecado. Sacar un clavo con otro clavo. Pero hay una directa relación bíblica entre la fornicación y el aborto. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera. En Números 25, del 1 al 3. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó ¿a qué cosa? A fornicar. El pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. No se les permitía a los hombres judíos israelitas que fueran a los otros pueblos a juntarse con mujeres. Si querían esposas, las buscaban en su propio terreno, en su propia tribu. Habían 12 tribus que podían elegir después de todo. Pero no, comenzaron a entrometerse en los demás. Dice la palabra de Dios que comenzaron a fornicar, implicando de que estaban en unión sin haberse casado. Por eso que yo como pastor todo el tiempo digo, si usted está en unión libre, cásese. Porque si no se ha casado, está en pecado. Debe casarse. Debe recibir la bendición de Dios en un matrimonio oficial, dedicado a Dios, bendecido por un ministro. Ellos fornicaban con las hijas de Moab. Y dice la palabra de Dios que quedaban entonces embarazadas y le nacían hijas. Las hijas de Moab, dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Saben lo que pasaba?
después que ellas tenían su bebé. Como en ese tiempo no se podía abortar, no existía la salina, la inyección de veneno, no existían las pinzas, no existía el vacuum y todo lo demás que se utiliza. Entonces tenían el bebé y el bebé entonces se lo llevaban a Moab, al dios de Moab, que vendría siendo el dios Baal, y lo sacrificaban. Y estas mujeres, después de dar a luz, invitaban entonces al pueblo como si fuera un party, como si fuera una fiesta, y llevaban a sus niños contentos, llorando, a entregárselos al dios de la piedra de fuego para quemarlos. Y cuando Dios vio eso, dijo: esto es una abominación. Y por eso leí Efesios capítulo 5, en el cual nos decía que Dios no iba a dejar esto a un lado, Él lo iba a llevar a juicio hasta el día de hoy. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Dice la palabra de Dios, para continuar y entender esto mejor: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Ahí hay un cuadro, una foto o un dibujo del sacrificio de bebés al dios Baal. La palabra de Dios lo dice claramente. Y edificaron lugares altos a Baal, al dios ese que acaban de ver, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni aún vino, dice, ni aún vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, hermanos. Cuando van a orar llevando una camiseta que dice Love Life, es una lucha, una guerra espiritual contra el Dios Baal. El mismo proceso que se hacía en esos tiempos se hace ahora. Es una dedicación al diablo cada vez que se aborta un bebé. La dedicación que llevamos hoy día de Zachary Taylor fue a Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Ese niño va a recibir bendiciones de Dios, sus padres también. Lo que reciben los niños que son abortados es sencillamente que le cortaron la vida. Ellos, bíblicamente, irán al cielo. Pero los padres, bíblicamente, si no se arrepienten, van al infierno. Porque la palabra de Dios dice claramente que no quedarán sin castigo, a no ser de que esta maldición se detenga cuando ellos vienen a aceptar a Cristo Jesús. Y al aceptar a Cristo Jesús, puede haber un cambio y un perdón para sus vidas. La palabra de Dios dice en Mateo 7, del 9 al 10, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si somos hombres y como hombres le damos pan a nuestros hijos, pescados, ¿quiénes somos si le damos una serpiente o una piedra? ¿Quiénes somos si le quitamos la vida? Lugares como este se han visto donde se lleva a cabo tal ejecución. Hombres como este se han visto que han sido condenados por las leyes por cometer un error. Al abortar, el niño quedó vivo,
y al haber quedado vivo, le cortaban la espina dorsal estando fuera. Y por eso lo ponían en la cárcel. No porque abortara o fuera el abortista, sino que porque le quitó la vida después que haya nacido. La palabra de Dios es tan clara, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, te había elegido. Antes de que nacieses, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Porque tú formaste mis entrañas, dice Salmo 139. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fui escondido, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado. ¿En qué oculto? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la parte oculta que el niño ha formado? El vientre de su madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Voy a terminar con este versículo. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente, no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.